Carta a Jonathan Harker. Joven Harker, supe del viaje que está a punto de realizar y quisiera que no se enfrente a esta prueba, que no se sometiera a tal riesgo, pero he notado que su determinación es inquebrantable, al igual que su incredulidad, por lo que por este medio le propongo algo que es de interés para mi persona. Sé que este viaje es únicamente de negocios, pero recuerdo que usted también ha trabajado como investigador particular. En este sobre encontrará dinero. A cambio de él necesito que investigue ese lugar. Quiero que al volver me cuente con detalles cada pequeña cosa que logró observar. Quiero que anote en su cuaderno todo lo que vea y escuche. Al regresar le haré saber quién soy y a su vez le haré entrega de una mayor suma de dinero. Pero necesito que sea minucioso en lo que escribe y que ande con cuidado, ya que es un lugar peligroso aunque usted no lo quiera ver así. Mucha suerte, espero saber pronto de usted. Diario de Jonathan Harker, 29 de abril. El día de ayer recibí una carta sin nombre en el emisor, pero me resultó interesante lo que ésta planteaba. Así que desde el día de hoy estaré escribiendo absolutamente todo lo que suceda. El próximo 1 de mayo abandonaré Múnich con el fin de encontrarme con el conde Drácula, residente de Transilvania, con quien realizaré algunos negocios. Para mí resultó ser una oportunidad increíble para poner a prueba mis habilidades y a su vez para conocer un nuevo lugar. Comenté con conocidos acerca de mi viaje y todos reaccionaron de una manera grotesca. Creo que soy el único que no tiene supersticiones exageradas sobre este sitio y sus habitantes. Incluso, gracias a esas creencias es que estoy escribiendo esto. Desde hace un tiempo se escuchan leyendas acerca de un ser extraño que vive allí, pero nadie sabe a ciencia cierta qué es. Mientras nada haya sido probado, no hay por qué temer ni sospechar. Al fin, solo son creencias de personas extremadamente religiosas. Sin embargo, nada me cuesta tomar apuntes de lo que veo, y más cuando se trata de recibir dinero por ello. Quizá incluso me sirva para en un futuro recordar con más detalle lo vivido y poder hablar con Mina sobre el lugar, aunque ella es una de las que no quieren que yo vaya. 30 de abril. Al despertar, me encontré con un día soleado. Parecía que el clima se había puesto a mi favor, por lo cual salí de la casa a resolver algunos pendientes necesarios de dejar listos antes de mi viaje. Pasando frente a la iglesia, la cual noté sumamente desgastada por el paso de los años, me encontré con una anciana saliendo de la misma. Ella me llamó y me pidió que me acercara para hablarme. Llevaba una enagua larga color marrón, una blusa de manga corta color blanco y un velo casi transparente que dejaba ver la escasez de pelo en su cabeza. Joven Jonathan, sé que no hay manera de hacerle cambiar de opinión con respecto al viaje, pero al menos déjeme darle este obsequio de protección para que lo cuide en el camino y su estadía en el lugar. Lo que me entregó fue un pequeño rosario de madera y continuó diciéndome: Escuché que es en la residencia del conde Drácula en donde usted se hospedará. Ay, joven, por favor cuídese, que es justamente en ese lugar en donde más rumores hay. No se preocupe, señora. Todos esos rumores no son más que eso. Las personas siempre inventan historias así para asustar a los niños, pero yo no creo en esas cosas. Me volvió a ver con la cara de preocupación mientras negaba con la cabeza. Ay, joven, mantendré mis oraciones hasta que usted vuelva. Le agradecí y continué mi camino. Todos con los que me cruzaba me miraban con tristeza, como si estuvieran seguros de que algo malo sucedería. ¿En serio soy el único ser coherente en este lugar? Carta a Mina Murray. Mi querida Mina, si ya tienes esta carta en tus manos, quiere decir que me encuentro lejos. Sé que estás preocupada de lo que pueda suceder en los rumbos a los que estoy próximo a acercarme, y justamente por eso no te avisé de mi partida. Pero ya sabes que yo no creo en nada de esas cosas, y que no son más que rumores de la gente. Verás, cuando te tenga cerca de nuevo, solo te contaré maravillas del lugar y del conde, y vendré feliz de haber logrado culminar mi negocio. Estaré bien, y con ansias de volver a verte. Diario de Harker, 4 de mayo. Por el movimiento del viaje y cierta indigestión que me causó una comida con demasiada paprika, se me había dificultado escribir, por lo que haré un repaso de lo sucedido durante los últimos días. A lo largo del recorrido, se me ha hecho un poco complicado comunicarme con las personas, a pesar de saber un poco de alemán, mas lo he logrado. Noté que los trenes no son precisamente los más puntuales que haya tomado en mi vida. Sin embargo, esperar me ayudó a observar mejor todo mi entorno. Aunque sea para ser sincero, parecía que el entorno me veía a mí. Sentía como casi permanentemente alguien estuviera vigilándome desde las sombras. Incluso se me dificultó dormir.
Me sentí acosado, atemorizado, y como si tuviera un peso grande sobre mí que cosquillaba mi pecho, hechos que nunca había experimentado en casa. Por momentos hasta pasa por mi mente todo aquello que me dijeron respecto al lugar. ¿Y si realmente sí suceden cosas extrañas? ¿Será solo mi imaginación? Pero el pensamiento dura un par de minutos antes de que le reste importancia y pase a ocupar mi mente en lo que sucederá más adelante. Me desvela un poco la idea de entablar conversación con un conde, y mucho más ahora que no voy solo como negociante. Hace mucho tiempo no ejerzo como investigador. Quizá he perdido la práctica en mis útiles tácticas de distracción, pero espero que estas no sean necesarias, y que no haya nada extraño por lo que pasar. Pero en fin, dejando de lado lo malo, he pasado por sitios realmente hermosos, divisando pequeños pueblecillos en la cima de las montañas, cuando el sol se postra en las mismas regalándonos un maravilloso espectáculo para los amantes de la naturaleza, como yo. También ha sido hermoso ver los distintos trajes de cada persona en la estación del tren, cómo se pueden diferenciar unos de los otros por medio de sus ropas y sus formas de expresarse. Me pregunto cómo será posible que existan culturas tan diversas en cortos recorridos y cómo será vivirlas en carne propia. Tras mi llegada al hotel, en el que me hospedaría mi primera noche de recorrido, encontré bajo mi almohada un trozo de papel algo desgastado y con una caligrafía poco legible que decía algo así como «La llegada, lo que llega», o algo por el estilo, y después continuado de un «no está bien» o «no es bueno». O eso logré leer, ya que no es mi lengua nativa. Quizá fue coincidencia, o pertenecería a un huésped antiguo, lo cual me deja con más inquietud, por la posible falta de aseo del propietario del lugar, de no limpiar tras la llegada de un nuevo viajero. No desempaqué nada, ya que nos esperaba solo un día en ese lugar. A altas horas de la noche llegó quien parecía ser el encargado del hotel a dejarme una notita de parte de Drácula. La letra era bastante similar a la del recorte de papel sobre las sábanas blancas de mi habitación. Supongo que no es una coincidencia. Esta vez era entendible en mi idioma y decía: Señor Harker, espero pase una noche espléndida. Le veré mañana a mi residencia. Me encuentro ansioso de su llegada. Se despide, Drácula. Algo corto pero acogedor. Un buen gesto de su parte. Por lo pronto, no tengo más que contar. Mañana seguiré actualizando. 5 de mayo. Escribo esto camino al castillo. Comienzo a cansarme de toda esta situación. En la madrugada me desperté tras un bullicio fuera de mi habitación. Al asomarme logré ver al menos una decena de lugareños que estaban reunidos. Bajé a ver qué sucedía. Pensé que quizá había pasado algo grave que fuera importante de anotar. Al llegar abajo, una joven comenzó a hablarme en un inglés un tanto erróneo. Realmente tiene que ir a ese lugar, Ger. Mire, aquí en mi casa yo le puedo ofrecer alojamiento en lo que usted piensa mejor la situación. Vea que ya viene la noche de San Jorge. Todo el mal estará suelto y usted podría verse afectado. Por favor, piénselo. Permítanos ayudarlo. Ese sitio al que usted se dirige no es seguro. Una criatura horrenda vive allí. Todo esto lo dijo sin siquiera permitirme hablar. Solo hablaba y hablaba en un tono angustiante. Mire, señora, yo agradezco mucho sus buenas intenciones, pero no tengo el deber de ir. En este momento, todos volvieron a murmurar de nuevo. Me decían cosas que ni siquiera lograba entender. No sé si por lo poco que sabía de su idioma o por el sueño que tenía tras el largo viaje. Me gritaban. Incluso uno de ellos me tomó por la fuerza y me quiso llevar a otro lugar. Solté fuertemente mi brazo y me dirigí de nuevo a mi pieza ignorándolos por completo a pesar de sus llamados. Desde adentro, lograba escuchar como todos decían algo que parecía ser una oración al unísono. Cuando desperté, quise pensar que todo era un mal sueño por todo lo que me habían dicho respecto al lugar. Quizá fuese plato lleno de carnes rojas, cebolla y condimentos fuertes que cené el día anterior. La comida aquí es demasiado pesada para mi gusto. Nota: averiguar a qué se debe la gastronomía en este lugar sea de este estilo. Además, asumo que también me encontraba aún bajo los efectos del alcohol. Bebí al menos unas 5 o 4 copas de vino en la noche. Al subir al coche, vi como todos se hacinaban alrededor con miradas de miedo, compasión y tristeza, y nuevamente murmuraban oraciones. Les ignoré. Si sigo prestando atención, terminaré creyendo todo lo que dicen o santiguándose cada 5 minutos al igual que ellos. Partimos tras el latigazo del cochero a esos hermosos caballos negros y grandes que nos guiaban. Eran realmente hermosos. Nota: averiguar qué tipo de caballos son. Tengo que admitir que a pesar de los imprevistos causados por el tema del peligro o del recorrido ha sido simplemente sorprendente. Es cierto eso que dicen de que los nuevos aires traen paz al ser, y me han permitido meditar un poco sobre mi futuro, y de todo lo que me traerá el mismo. Aproveché para crear en mi mente posibles escenarios en donde conversaba con el conde, como si me estuviese preparando psicológicamente para negociar con alguien de renombre. Pero sin duda, mi parte favorita han sido los paisajes. Son espectaculares. Es como si me absorbieran al pasar, me hipnotizan.
desde las altas y verdes montañas iluminadas por el sol que extiende por el Mittelland, hasta la oscuridad que fue invadiendo el camino tras el paso de los minutos. Llegó un momento en el que sentí que me hundía en un cansancio fuerte y mi cuerpo no daba para más. Cedí ante el sueño, pero recuerdo que lo último que vi antes de quedarme dormido fue unos ojos grandes en la oscuridad, tras los árboles. Al despertarme, noté que la silueta de mi conductor no era la misma, el carruaje no era el mismo, el camino no era el mismo, y en aquel momento que me di cuenta, intenté hablar, pero esos ojos de salamandra que había visto a lo lejos me volvieron a hipnotizar. Eran los ojos del cochero. Al descubrirlo, sentí mucha calma y volví a mi sueño. Ya casi llegamos. Ya casi. Fue lo último que escuché. Al dormirme, empecé a soñar con cosas verdaderamente aterradoras. Unos lobos venían a nuestro encuentro, entraban y me atacaban, a lo cual los caballos reaccionaban exaltados y comenzaban a correr hasta que caímos en un abismo que nunca acababa. Desperté sobresaltado, y al ver hacia afuera, parecía como si no hubiese soñado, sino que sí lo hubiese vivido. El ambiente era totalmente tenso y oscuro, espesas nubes grises tapaban la luz de la luna y nos envolvían al pasar. El cochero ya había encendido las lámparas, pero aún así no se divisaba el camino. Señor, ¿no cree que sea mejor parar a descansar y continuar cuando la niebla baje? Me ignoró.